Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Los saludo a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir de favor que abran la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, y vamos a estar analizando del versículo 1 al versículo 6. En esta tarde hablaremos de la iglesia o el mensaje a la iglesia de Sardis. Pero analicemos primero que hay 4 enfermedades que pueden afligir a la iglesia. Y la primera es la enfermedad del sueño. Esta enfermedad es muy común, mucha gente se duerme y sobre todo en medio de las posibilidades del ministerio que les rodea. Quiere decir que podemos tener un ministerio muy amplio, que puede haber muchos líderes, que pueden hacerse misiones, congregaciones, pero a veces tenemos poca visión, tanto pastores como ancianos, como misioneros o como líderes. No tenemos esa visión. Entonces tenemos que descartar de nosotros esa enfermedad. Pero hay otra que aflige a la iglesia, y otra es la de la úlcera del dolor. Esta es la enfermedad del dinero. Es que en una iglesia que no practica debidamente la mayordomía, así limita sus ministerios. Y esto es muy cierto. Son muchos gastos la que conlleva llevar una iglesia. Una iglesia generalmente la lleva el tesorero o la persona encargada de manejar los dineros. El pastor no maneja dinero. Él nada más pagarle su sueldo. Pero desde ahí podemos empezar. El pastor pues tiene una familia y depende de la iglesia para poder seguir adelante, o más bien del dinero que se da a la iglesia. Y también es importante comprender que son muchos otros gastos que hay, son impuestos, son luz, son papelería, tantas y tantas cosas que utiliza la iglesia, y se limitan los ministerios, y por eso los ministerios no pueden trabajar, como es el ministerio de evangelismo, el ministerio de educación, el ministerio de educación, ya dijimos, y el ministerio de relaciones humanas y de evangelismo sobre todo, que es el más importante de los ministerios para que la iglesia crezca. Pero si no hay dinero, se puede invitar a predicadores diferentes, se puede hacer también muchos eventos, inclusive virtualmente, como estamos ahorita, pero sin dinero no se puede mover la iglesia. Pues vemos aquí otra de las enfermedades, es el endurecimiento de las arterias, y esta enfermedad es una enfermedad del corazón en la que la iglesia pierde su compasión y su preocupación por los necesitados. En estos momentos de pandemia, que vemos que hay tanta situación difícil, que la economía está muy difícil, se necesita ayudar a aquel que no tiene. Hay muchas familias que no lo dicen, pero tienen necesidades económicas, pero si no sale para lo más importante, menos va a salir para dar. Y esto le estaba pasando a esta iglesia de Esmirna. Estaba padeciendo estas enfermedades, y la cuarta enfermedad que padecía era la miopía espiritual, la falta de visión que impide ver las posibilidades a largo plazo del ministerio. O sea, hacer un plan, un proyecto a largo plazo para que la iglesia se mantenga. No podemos hacer unos planes al día o unos planes que nos duren unos cuantos meses, sino que tenemos que hacerlo a largo plazo para que todo salga bien. Pues esta iglesia, hablando de la parte histórica, fue una de las iglesias más ricas de la región. Estaba en el corazón de Asia Menor, y ahí había mucha gente poderosa. Las guarniciones de los soldados era poderosa y vigilaba mucho a la ciudad por la riqueza que poseía. Era una de las ciudades que poseía una de las grandes maravillas del mundo, que eran las Cibeles. Las Cibeles, inclusive hay reproducciones en España y me parece que también en Roma.
Entonces es importante pensar que era considerada en aquel tiempo una de las maravillas del mundo. Y vemos aquí también algo muy importante. Esta iglesia era una iglesia que había crecido tanto, se había levantado tanto, que realmente era una iglesia que nos mostraba que realmente se había acercado a Cristo. Y sucedía que inclusive lo corroboraba el escritor Plinio, y le avisaba al emperador romano Creso, que era el emperador entonces, le decía que las iglesias o lugares idolátricos habían decaído casi al 80%, 90%. ¿Por qué? Porque habían crecido mucho las iglesias cristianas. Se predicaba el evangelio. Pero aquí viene una triste realidad. Sardis había sido una ciudad rica, como decíamos, pero era solamente en lo nominal. La mayoría de los que formaban la iglesia, si era una iglesia que daba, era una iglesia que asistía, pero también estaba participando de las cosas paganas, de las inmundicias que se cometían, y eran realmente pocos los cristianos, como lo ha sido en todos los tiempos, los que realmente eran cristianos. Aquí vemos que es por eso que Cristo hace 3 exhortaciones a la iglesia de Sardis. Ahora vamos a analizar la primera exhortación que se hace a la iglesia de Sardis, y podemos encontrar en el capítulo 3 de Apocalipsis, en su versículo 1 y 2, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, está exhortando a una iglesia moribunda. Esta iglesia estaba a punto de desaparecer. A pesar de su riqueza, de su poder, de su fuerza, de su fama y de todo lo que había, estaba a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que eran miembros de esa iglesia habían hecho una profesión falsa. Esto quiere decir que no puede haber vida espiritual sin espíritu. Si la gente hace una profesión falsa, no recibe el Espíritu Santo y sigue siendo un religioso como cualquier otro, como cualquier religión. Y sabemos que Cristo no es religión. Él vino al mundo para acabar con eso de la religión. Él vino a predicar el mensaje de salvación. Y vemos también aquí que el que tiene el Espíritu, o sea, ha hecho una buena profesión de fe y ha creído en el Señor, tiene un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y temor a Jehová. Es una persona decente, es una persona que procura tener un buen testimonio, es una persona que realmente a donde quiera que va, dentro y fuera de la iglesia, da un buen testimonio. Aquí vemos en el capítulo 3, versículo 1, la omnisciencia de Dios, cuando dice: yo conozco tus obras de que vives, pero estás muerto. Y aquí hablaba de que estaban muertos en pecado. Parecían muy espirituales, parecían muy entregados, pero en realidad era solamente falsa careta. Había también aparente formalismo, asistía, la iglesia estaba llena, pero, aquí viene el pero, no había una entrega, no había un verdadero interés en el Señor. Esta iglesia, cuando recibió el Evangelio, lo recibió teóricamente. Aunque salió del paganismo, no alcanzó la fuerza para vivir una vida abundante, fervorosa, y tenía nombre de que vivía, pero en realidad estaba muerta, como hay muchas iglesias. No quiero decir que todas, hay muchas iglesias muy entregadas, mis respetos para todas las denominaciones,
para todos los pastores y todos los predicadores, evangelistas que predican la palabra del Señor. Pero aquí sucedía esta situación que padecen muchas que se dicen iglesias. Vemos también que muchas iglesias están sufriendo esta crisis de identidad. No saben quiénes son, cuando les preguntan qué religión profesan, no saben qué decir y no saben ni qué. Y muchas veces se confunde con el catolicismo romano. Ya lo respetamos, pero nosotros somos evangélicos cristianos que profesamos a Cristo. Y vemos aquí que admiraban sus edificios, eran hermosos, maravillosos, como vemos tantas iglesias grandes y bonitas, hermosas, que tienen buenos salones de estudios, de conferencias. La iglesia es un templo muy bonito, pero, ahí viene otra vez el pero, no habían entregado su vida totalmente al Señor, y en la primera oportunidad empiezan a perder fuerza, y esto es dejar de arder. Cuando el fuego deja de arder, se convierte en cenizas, y por lo que no hay que dejar más bien que la muerte se apodere de la iglesia. La segunda exhortación era porque era una iglesia tibia, no era caliente ni era fría, era tibia en cierto modo. Y en el versículo 3 viene la advertencia a tiempo, y esto es muy importante, es una advertencia que el Señor está haciendo a la iglesia. En el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han marchado sus vestiduras y andan conmigo más bien en vestiduras blancas, porque son dignas. Y esto es lo que pasa en muchas iglesias. La mayoría de la gente, pues nada más por sentirse en paz, la religión, dicen ellos, pero como les dije, Cristo no se advierte. Cristo no es religión. La advertencia aquí es a tiempo. Él invita al arrepentimiento sincero de corazón. Hay que estar atentos, pues Él vendrá cuando menos esperemos. Su juicio no tarda. ¿Y qué decimos sobre el juicio? Ustedes ven que acabamos de pasar un terremoto. Vemos la gran misericordia de Dios, cómo realmente nos salvó a la gran mayoría, porque un temblor de esa magnitud 7.5 es para que hubiera derrumbes, hubiera tragedias espantosas, pero la grandeza y la misericordia de nuestro Dios tuvo mucha paciencia contigo. Nosotros decimos, o dice la Biblia, tu grande longanimidad, que quiere decir la grandeza de ánimo del Señor. Y vemos que Dios conoce a sus santos, Él conoce el corazón, y aunque cuando viene un temblor, pues aunque lo mostremos o no lo demostremos, tenemos temor por nuestra vida, pues somos humanos, pero debemos de confiar en el Señor. Ahora vemos también que hay muchas señales de que Cristo viene. Ha habido y va a haber muchas situaciones. Ahorita ya empieza a cabalgar el primer jinete del Apocalipsis. Empezamos a ver fenómenos en el cielo. Empezamos a ver que aún vienen tormentas desde África, desde las arenas de África nos llegan hasta acá, y no sabemos qué más vendrá. Ahora, esta pandemia no tiene para cuándo terminar. Mucha gente va a morir. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Ahora, tenemos que ser valientes. Tenemos que enfrentar, porque ni modo de quedarnos encerrados siempre, pero tampoco podemos exponernos. Entonces todo lo tenemos que hacer con mucho cuidado y con mucha precaución. Hay una ilustración que nos habla del amor. El amor es el que derrite todos los corazones. Y es cierto, cuando Cristo entra al corazón de una persona
esa persona que tenía un corazón duro, un corazón de piedra, se derrite y se vuelve un corazón de carne. Y ahí es cuando cambia de modo de ser. Sin amor, nada puede ser. El amor todo lo puede. El amor todo lo vence. Y vemos lo segundo, el bálsamo de la paciencia. Es el que suaviza todos nuestros dolores. Cuando nosotros tenemos muchos problemas, ya sea económicos, enfermedades, como estamos padeciendo, o como estamos viendo la pandemia, tenemos que ser pacientes, hermanos. Dios no nos va a dejar. Dios no va a abandonar a su iglesia, pero usted tiene que tener paciencia y confiar en su Señor. No sentirse invencible, sino tener una fe firme y total hacia el Señor. Vemos también otra cosa, el tiempo. El tiempo cura, es la medicina que cura todos los dolores. Realmente con el tiempo se nos van olvidando o se van haciendo, las cicatrices se van cerrando. El tiempo por eso es importante. Por eso se dice sabia virtud de conocer el tiempo. Y nos habla Salomón sobre el tiempo. Vemos lo tercero, lo cuarto, la esperanza es la luz que ilumina toda la oscuridad. Podemos estar en el problema más tremendo, en la necesidad más sutil o más tremenda, pero podemos tener la esperanza de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y vemos lo tercero. Aquí en el versículo 5 le habla el Señor a la iglesia de Sardis y nos habla también a nosotros y nos da una promesa. Y nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense, hermanos, qué maravilla. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que esa iglesia de Sardis, a pesar de ser una iglesia que estaba muerta, a pesar moribunda, a pesar de ser una iglesia que estaba, que era tibia, tenía todavía la oportunidad de ser una iglesia vencedora. Y así nosotros aún en este momento que estamos padeciendo, que no podemos hacer culto al Señor, pero lo podemos hacer en nuestros hogares, que podemos reunirnos a través de este medio. Gracias a Dios por estos medios que nos dan la oportunidad de seguir predicando la palabra. Y vemos aquí el manto de justicia. Su nombre permanecerá en el libro de la vida. Y realmente nosotros que creemos o confiamos en la predestinación, sabemos, hermanos, que nuestro nombre, desde que el Señor lo escribe, jamás lo borra. Aquí no nos está amenazando. Es una manera de hablarles a los que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y vemos aquí la situación también. Su nombre será exaltado por Cristo en el reino de los cielos, ante los ángeles y ante el Señor. El que sabe escuchar es dócil, es obediente, es entendido. Él quiere morar con Jesús por la eternidad. Él sabe oír la voz del Espíritu Santo. Hay que saber escuchar, hermanos. Hay que entender. Vemos lo que está pasando. Es hora de tener un cambio total. Esto se ha predicado por mucho tiempo en las iglesias, pero la gente parece no entender, parece no oír. Tenemos que estar atentos, hermanos, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Ya lo dice el Señor que vendrá como ladrón. Cuando menos esperemos, es por eso que tenemos que estar preparados. ¿Qué tal si en este temblor que pasó hubiésemos muerto? Si hubiésemos muerto y no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos vamos al infierno derechito. De lo contrario, si morimos, nos vamos con el Señor. Solo un hombre sabio sabe escuchar.
Sin Dios, todo es vanidad. Ya lo dijo Salomón. La grandeza sin Dios es aflicción. El placer sin Dios, desilusión. El trabajo sin Dios es una filosofía vacía, hueca. La eternidad sin Dios, falta a la realidad de la vida. Sin Dios, depresión. La religión, que según algunos tienen sin Dios, es temor. Y la riqueza sin Dios no sirve para nada. Es importante entonces, hermanos, tener la actitud y el temor santo al Señor. En conclusión, el tiempo de la iglesia de Sardis nos habla de una época cuando un gran número de hombres recibe la palabra de Dios, dando origen a una reforma protestante. Y esto nos recuerda el siglo XVI, cuando grandes tumultos, grandes gentes, muchas personas se entregaron a Jesús. Gracias a predicadores como Juan Knox, como Wycliffe, como Savonarola, y como, sobre todo, tenemos a Martín Lutero y al gran también reformador, que también fue Juan Calvino, que nos enseñó a hacer un sumario de la doctrina cristiana, y a llevar una sistemática. ¿Para qué? Para tener un verdadero conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Pero con el tiempo, ¿qué pasó con esa gente de la Reforma? Muchos murieron quemados, muchos fueron muertos, azotados, pero la iglesia creció, pero de repente empezó a decrecer, porque empezó una contrarreforma, y muchos no permanecieron, tuvieron miedo, tuvieron temor, y se alejaron del Señor. Y entonces empezó la iglesia a caer desde ese siglo, y hasta el siglo XIX empezó un nuevo avivamiento para la iglesia cristiana. Tenemos que entender, hermanos, que no es un sub y baja, que una vez que uno recibe a Cristo, debemos predicarle primero a nuestra familia, a nuestros hijos, para que el evangelio permanezca, para que ellos estén seguros o estén seguros, porque si no nos dejamos, o le podemos dejar a nuestros hijos herencias, riquezas, coches, pero de nada les van a servir. Ustedes vieron con el temblor, si se cae, ¿qué queda de la casa? ¿Qué quedan de los coches? ¿Qué quedan de las riquezas? Quizás los que tengan dinero escondido, quizás puedan volver a hacerlo, pero los que no, y nosotros tenemos que confiar en el Señor, pero aún eso perecerá. Es por eso que Cristo les dice, velad, velad, pues no sabéis a qué horas vendré sobre ti. Si como ladrón no lo sabes a qué hora vendré sobre ti. Y por eso termina en el versículo 6 diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito Padre Celestial, tú que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. A ti te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido que nos bendigas, que bendigas a tu iglesia Belén y a todas las iglesias y a todos los pastores cristianos y aún a la gente que no te conoce. Permite, Señor, que podamos salvar muchas almas, que todos estemos dispuestos a predicar tu palabra, que podamos reconocer cuánto amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Te pido que bendigas a todos mis amados hermanos, pastores, evangelistas y todo líder que sirve a tu ministerio. En el nombre de Cristo te doy las gracias. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, con vuestros hijos,
con todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén.